Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea abundante en la vida de cada uno de ustedes. Hoy les bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos al Espíritu Santo que nos dé la revelación para que podamos discernir esta palabra y la podamos digerir en nuestro espíritu y que ésta sea de edificación, que nos fortalezca y nos aumente en fe. Así que vamos a darle gracias a Dios y a presentar nuestras peticiones. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, acercarnos a ti confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro. Gracias, Dios, por la vida, por los matrimonios, por las familias, por la institución, por este país. Gracias, Señor, por nuestras congregaciones. Gracias, Señor, por tus hijos y tus hijas que exponen su corazón a esta palabra. Que seamos buena tierra para que esta buena semilla pueda dar fruto al 30, al 60 o al 100% o aún más conforme a tu voluntad. Sabemos que la palabra tuya no regresa vacía. Así que, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Pero también presentamos, Señor, las peticiones de tus hijos, Señor, que sean en su matrimonio, sean en su familia, sean en lo laboral, sea en lo empresarial, Señor, sea en su carrera, Padre, en su profesión. Pedimos, Señor, que por tu infinita misericordia tú suplas cada una de sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Creemos, Dios, que tú das más abundantemente de lo que nosotros pedimos y anhelamos. Así que, Padre, en ti confiamos, en ti está nuestra esperanza y sabemos, Señor, que lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Así que también declaramos, Señor, sanidad y salud sobre los enfermos, porque esa, Señor, es la palabra que tú nos das, que en tu llaga hemos sido nosotros curados, Señor Jesucristo. Por eso hablamos de salud, por eso hablamos de sanidad. Gracias te damos por los milagros que tú estás haciendo en nuestras vidas, porque yo sé, Padre, que cuando comenzamos a invocar tu nombre, Señor, las cosas comienzan a suceder, porque tu nombre tiene poder y tu palabra, que es el sustento para que nosotros podamos pedir, suplicar y rogar a ti un milagro en nuestras vidas. Por eso, Señor, te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a compartir un tema que le he titulado La visión profética. Es importante que nosotros cuidemos nuestra visión natural, nuestra visión física, no digamos nuestra visión espiritual. El cristiano nacido de nuevo tiene que tener una visión profética, tiene que ver más allá de lo que el hombre común mira. Nosotros avanzamos en fe. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos ahí un lente especial que el Espíritu Santo nos da para que en medio de lo que mira la gente normal, nosotros miramos al Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Nosotros miramos la mano de Dios. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano tiene la seguridad que lo que está esperando de Dios, tarde o temprano lo alcanzará. Tarde o temprano llegará a nuestras vidas, porque vamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos confiando en sus promesas y Dios no falla, Dios no miente. Dios es fiel a lo que ha prometido. Y la otra parte de ese versículo dice: la convicción de lo que no se ve. Esto, de ahí es donde nace el tema, porque la fe nos permite ver las cosas que no son como que si fueran. Ahí es donde nosotros hablamos de la visión profética. ¿Por qué una visión profética? ¿A qué nos referimos en ello? Es que el cristiano tiene esa característica, tiene ese clic que muchos les hace falta, porque no tienen a Cristo en su corazón, porque no tienen al Espíritu Santo moviéndose en sus vidas, no tienen el sello de Dios. Por eso, cuando un cristiano mira o le dan un diagnóstico, por ejemplo, médico, que es producto de una persona de ciencia como es un médico, aunque el resultado, aunque el diagnóstico sea de muerte, nosotros, los hijos de Dios que conocemos la palabra,
que sabemos que el que tiene la última palabra es Dios, y que la palabra dice que en las llagas de Cristo hemos sido nosotros curados, nosotros comenzamos a ver ahí, en medio de ese diagnóstico, la probabilidad de un milagro, la probabilidad que Dios se manifieste de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión profética que ya está en la ley de Dios establecido, de que nosotros podemos apelar a ese recurso y podemos ver lo imposible. Lo que para el hombre es imposible, para nosotros los que tenemos una visión profética, sabemos que las cosas pueden ocurrir. Allá donde otros miran muerte, nosotros miramos vida. Allá donde otros miran el camino cerrado, nosotros a través de la palabra miramos un mundo de probabilidades. Nosotros, allá donde muchos miran que no pueden hacer las cosas, nosotros sabemos que en Cristo Jesús todo lo podemos, que Él es el que nos fortalece. Entonces estamos viendo más allá de lo que la gente común mira, y eso es una bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios. Entonces el versículo dice que es pues la fe, la convicción de lo que se espera. Dice la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros vemos las cosas que no son como que si fueran. Tal vez en este momento el matrimonio está pasando un momento difícil. La familia misma está pasando un momento difícil, o en lo laboral o en lo profesional. Pero hay palabra de Dios que nos dice que las cosas cambian, que nosotros no estamos solos, que nosotros no estamos desamparados. Y entonces eso nos hace ver ya no solamente el problema, sino que sobre ello miramos la esperanza de Dios. Miramos nosotros los asuntos resueltos, porque Dios no pierde ninguna batalla. Nosotros somos hijos de Dios. Lo único que tenemos que hacer es creer. Entonces, aprendamos lo que también dice la mujer virtuosa en Proverbios capítulo 31, versículo 25. Dice que la mujer virtuosa sonríe sin temor al futuro. Muchas personas en este tiempo están en esa angustia. ¿Qué será del día de mañana? Pero si nosotros nos hemos agarrado de Dios y le hemos enseñado a los nuestros a depender de Dios, a ser temerosos de Dios, a depositar su fe, su confianza en el Señor Dios Todopoderoso, nosotros podríamos descansar, porque así como Dios está con nosotros el día de hoy, estará con ellos el día de mañana. Entonces, por eso esa mujer dice que la mujer virtuosa no tiene temor, sino que sonríe al futuro. ¿Por qué? Porque no está sola, ni tampoco nosotros. Él lo ha prometido, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hebreos capítulo 11, versículo 3 también nos dice: por la fe sabemos que Dios creó el mundo con un orden. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Miren, ahí nosotros sabemos de que Dios en Génesis capítulo 1 nos habla de la creación y que no había nada. Sin embargo, el Señor comenzó a declarar, a decretar con su voz, con su palabra, y las cosas comenzaron a suceder. No es que no existían materialmente, pero sí existían en el reino espiritual, y a la palabra de Dios eso vino a existir. Lo mismo cuando nosotros agarramos la palabra, cuando agarramos ese lenguaje celestial, esa revelación divina, y comenzamos a declararla, comenzamos nosotros a vivirla, nos damos cuenta que Dios en su infinita misericordia comienza a manifestarse de una manera sobrenatural. Así que en el nombre de Jesucristo, nosotros debemos de pedirle al Señor poder tener ya esa perspectiva en nuestra vida cristiana, ver ya es lo que la palabra de Dios dice. Si la Biblia dice que tú eres más que vencedor, tú debes de comenzar a ver en este momento victoria, bendición en tu vida. Y esto no viene producto de una inspiración humana, no, sino que esto es revelación de Dios. Dios quiere que tú te mires como Él te mira. Así que en el nombre de Jesús, avanza agarrado de la mano del Señor. Ahora, por eso es que el enemigo quiere contaminar tus ojos.
¿Sabes que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versículo 23? Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? ¿Qué es lo que el enemigo busca? El enemigo busca contaminar tus ojos, que tú estés viendo lo malo, que estés viendo las malas caras muchas veces que tal vez nos hacen, los desprecios, los desplantes, ciertas situaciones, ¿verdad?, que están sucediendo. Puede ser que sea una enfermedad, puede ser que sea un conflicto en el matrimonio, en la familia. Yo te digo en esta hora, yo te digo en el nombre de Jesús, tú debes de pedirle al Señor que te dé una visión profética, que el Señor ponga colirio en tus ojos para que veas lo que Dios quiere que veas. El enemigo siempre nos va a llevar a ver lo malo, a ver lo negativo, a ver las cosas imposibles, a ver una vida sin futuro. Eso es lo que el enemigo busca, porque si tú logras desarrollar una visión profética, en todo momento vas a guardar la paz, vamos a guardar la esperanza, el gozo, y vamos a tener la paciencia para esperar en Dios. Así que en el nombre de Jesús tenemos que tener cuidado. Mateo 7:3 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás tú a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces podrás, dice, mirarás claramente para sacar la paja de tu hermano. Qué tremendo es esto, porque ahí miramos ya un ejemplo de un ojo contaminado que solamente anda viendo los errores de los demás y no mira sus capacidades, sus dones, sus talentos. Hay matrimonios que son destruidos porque solamente estamos viendo lo negativo de la pareja, estamos viendo lo negativo de la esposa o del esposo, de los hijos o de los padres. Pero cuando nosotros tenemos una visión profética, sabemos que si hay un problema, Dios puede transformar, Dios puede cambiar esa vida. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tal vez con los mismos ojos, la misma nariz, las mismas manos, el mismo color de piel, pero por dentro se está dando un milagro, se está dando una transformación, una regeneración, y ahí está naciendo un hombre de nuevo. Que nosotros lo pudiéramos ver de manera palpable y con dibujitos y peras sería extraordinario, pero con los ojos de la fe y con la visión profética uno sabe que algo está pasando, que algo está sucediendo en esa persona, así como en este momento podemos creer que algo está pasando con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, que cuando tú oras, cuando tú le crees a Dios, cuando tú los pones en el altar de la oración, sabemos que algo está haciendo Dios con ellos y que en el proceso tú vas a comenzar a ver esos resultados. El problema es que nosotros los seres humanos somos muy impacientes y muchas veces el enemigo gana ventaja en nuestras vidas y coloca ceguera y contaminación en nuestros corazones. Nosotros debemos de ser como aquellos que se acercan al gimnasio, que en su primer día ya se andan viendo en el espejo, ya andan, levantaron unos minutos algunas pesas y ya ellos quieren ver músculo ahí en su cuerpo. No lo van a ver, pero ya inició. Ellos, muchos se desaniman y a los 2, 3, 4 meses ya tiran la toalla porque no vieron resultados. Lo que ellos no se estaban dando cuenta, que eso ya había iniciado y que ellos tenían que perseverar para ver a los 8 meses, 1 año, 2 años, ver el resultado, producto de que hace días comenzaron una nueva disciplina, una nueva rutina. Nosotros sabemos que algo Dios está haciendo en este momento si tenemos una visión profética. La palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Si tú te detienes en este momento para recibir esta palabra, Dios comienza a moverse en lo espiritual en tu vida y va a comenzar a producir una fe, una visión profética, porque eso es lo que quiere Dios implantar en nuestros corazones. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice:
El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué el enemigo no quiere que nosotros tengamos una visión profética? Porque nosotros, él sabe que si nosotros tenemos una visión profética, es la palabra la que va a inundar nuestro corazón, y cuando la palabra hay en abundancia en nuestro corazón, eso es lo que vamos a hablar. Y por eso el enemigo lo quiere contaminar, porque si nosotros estamos inundados de malos pensamientos, de malos recuerdos, de malas situaciones, de eso es lo que nosotros vamos a hablar. Entonces es el tiempo que nosotros nos alimentemos de la palabra y echemos fuera de nuestra vida, que sea arrancada toda mala siembra, toda mala semilla que el enemigo haya traído. Es tiempo de que nosotros hablemos esperanza, hablemos amor, hablemos unidad, demos confianza en nuestro matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la institución, donde quiera que nosotros vayamos, estemos teniendo una visión profética y así sacando del corazón las cosas buenas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, recapitulemos lo que hemos estado hablando. Número 1, Dios quiere que tengamos una visión profética, y el enemigo quiere contaminar nuestros ojos para que nuestro corazón sea inundado de cosas malas y que de nuestro corazón salga lo malo. Entonces, pero nosotros vamos a permitir que la palabra de Dios llene nuestra vida. Nos debemos de resistir a toda siembra del enemigo, para que podamos nosotros declarar proféticamente, es decir, hablar fe. Y cuando hablamos fe desde las verdades de Dios y su voluntad escrita en la palabra, las cosas van a suceder. Muchas veces cuando nosotros hablamos de declaraciones proféticas, muchas veces se entiende de que voy a hablar cualquier cosa. Voy a hablar mis ocurrencias, voy a hablar lo que a mí me parece, voy a hablar de las cosas que yo quiero que se hagan de acuerdo a mi voluntad. Y no, una declaración profética es cuando nosotros comenzamos a declarar la palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos a practicar la palabra de Dios. Nosotros podemos andar en el deseo de Dios cuando nosotros declaramos lo que está escrito en la palabra, no lo que a mí se me ocurra. No viviendo desordenadamente, viviendo desobedientemente, viviendo una vida de libertinaje, una vida de pecado, pero yo estoy hablando la palabra. Pues no, muchas veces sale del diente al labio, no sale del corazón. Y lo que Dios quiere es llenar nuestro corazón para que cuando esa palabra salga, esa palabra tenga poder, esa palabra sea poderosa. Entonces tenemos nosotros que tener y escudriñar las Sagradas Escrituras para que nosotros siempre podamos bendecir, para que nosotros podamos siempre ver lo imposible posible, agarrado de la mano del Dios Todopoderoso. Así que en el nombre de Jesús, para que realmente la palabra de Dios tenga poder, nosotros tenemos que andar en obediencia, tenemos que andar en santidad. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo que nosotros debemos de estar haciendo? Así como el día de hoy debemos de estar buscando de Dios, hacer su voluntad, amar a Dios, buscar ser obedientes, buscar honrarlo, que realmente testifiquemos que Él es Dios, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, que no es solamente tal vez un adorno en la vida del cristiano, sino que nosotros realmente estamos teniendo una vida en Dios, tenemos intimidad con Él, y así que nosotros vamos a reflejar la vida del Señor en nuestras vidas. Así que en el nombre de Jesús busquemos más. La versión Reina Valera del 60 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El Señor dice que si tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás va a venir por añadidura. Muchas veces nosotros como cristianos estamos buscando la añadidura, pero es al revés. Busquémoslo a Él,
Busquemos en su palabra, hablemos en oración, busquémoslo en ayuno, adorémoslo, alabémosle. Tengamos un espacio de espiritualidad en nuestras vidas, esa relación con Él. Y el Señor se va a encargar, de añadir lo que nosotros necesitamos. Muchas veces nos cuesta tener esa visión profética, porque esa es la visión profética. Yo hago lo que tengo que hacer y yo estoy seguro, yo estoy viendo que las cosas comienzan a asomarse, que las cosas ya me van a comenzar a seguir, porque Dios no miente, porque Dios es fiel a su palabra. En Marcos capítulo 11, versículo 23 al 24 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire pues qué poderosa es la palabra en el corazón del cristiano. Dice la palabra, todo lo que dijere, todo lo que le pida a Dios en oración. Y es que ahora todavía no hemos estado hablando de la oración profética, porque la oración profética es orar la palabra. Ponernos de rodillas y decirle: Señor, tu palabra dice, y yo vengo creyendo, yo la vengo atesorando en mi corazón. Yo vengo, Señor, a pedirte, a suplicarte que eso que está escrito me alcance, Señor. No quiero mi voluntad, sino lo que está escrito en tu palabra. Y entonces comenzamos a orar la palabra de Dios, que es un amén. Dice la palabra que es un amén, que Él quiere bendecirnos, que pensamientos de paz y de bien tiene Dios para nosotros. Pero lo que debemos de rescatar por hoy en este versículo es todo lo que dijeres. Dice que si le decimos a ese monte le podemos dar diferentes nombres: el matrimonio, la familia, el trabajo, el negocio, un proyecto, algo que anhelamos, que deseemos en la vida. Algo, le podemos dar cualquiera, donde nosotros queremos que Dios se manifieste. ¿Se dan cuenta? Dice: todo lo que dijeres será hecho. Eso quiere decir que cuando nosotros declaramos la palabra, no las cosas que nosotros nos imaginemos, ahí es donde está el fracaso. ¿Cómo el cristiano muchas veces quiere ver resultados sin leer la palabra, sin orar? Sí, solamente que le impongan manos y que la vida le cambie. No es posible. Dios quiere formar carácter en nosotros. Dios quiere desarrollarnos fe. Dios quiere que seamos de esos hombres que cuando hayan batallas, que cuando hayan obstáculos, que cuando haya oposición del enemigo, nosotros como soldados de Jesucristo avancemos sin temor y vayamos eliminando del camino a todos esos diablos que se nos presentan. ¿Pero por qué? Porque hay palabra en nuestro corazón. Háblale a ese monte. Ya no comiences a declarar lo negativo, no comiences a declarar el lenguaje de las tinieblas, sino una visión profética, una oración profética y una declaración profética. ¿Qué quiere decir? Declarar la palabra, y en la oración profética orar la palabra. Por ejemplo, el Salmo 23 dice: si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que tú de rodillas le digas: Señor, tu palabra dice que si tú eres mi pastor, nada me faltará. Hoy quiero confiar en esa palabra. Hoy voy a atesorar esta palabra. Desde aquí y el resto de mi vida voy a confesar que nada me falta, porque tú estás conmigo. ¿Qué es lo que estamos orando? La palabra. Y la palabra de Dios es profética porque se cumple. Si nosotros la creemos, esa palabra nos va a alcanzar. Así que es el tiempo de reprender montes. Es el tiempo de reprender cualquier situación con la palabra del Señor. Así que en el nombre de Jesús es tiempo de hablar por fe. Es tiempo que nosotros podamos declarar la palabra que el Señor impartió, para que tengamos ese conocimiento y podamos enfrentar y vencer toda obra de las tinieblas, porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Oremos en fe, declaremos fe y veamos en fe para que la gloria de Dios se manifieste. Mateo 8, capítulo 10, versículo 8, oiga lo que dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mire lo que se debe estar moviendo en nuestras vidas como cristianos. Debe estar esta unción para orar por los enfermos,
para aquellos que están, porque la lepra es figura de pecado, para aquellos que están viviendo una vida de pecado, en lugar de señalarlos y acusarlos y terminarlos de matar y destruir, nosotros los restauramos con la ayuda de Dios. Nosotros los levantamos, así como el Señor cargó con nuestros pecados, nosotros cargamos con el necesitado en el nombre de Jesús. Dice, resucitad muertos, porque hay mucha gente que anda con pensamientos de muerte, o andan en la vida sin solamente existen, no viven. Y nosotros somos los llamados para decirle que hay un camino, que Jesucristo es la vida, que Jesucristo es el camino, que Él puede cambiar su realidad. Lo que hemos recibido de Dios, dice, démoslo de gracia, porque lo que nosotros tenemos es un regalo de Dios, inmerecido, pero Dios en su infinita misericordia nos lo ha dado. Así que en el nombre de Jesús es el tiempo de orar y de confesar la palabra de Dios, que nos va a permitir desarrollar fe y ver grandes manifestaciones del poder de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Entonces, por eso es que el enemigo no quiere que nosotros tengamos una visión profética, no quiere que tengamos nosotros una oración profética y no quiere que nosotros tengamos una declaración profética. ¿Por qué? Porque esto trae libertad. Cuando nosotros declaramos la palabra, sabemos que las cosas suceden, que las cosas si es de un hombre de fe, una mujer de fe, las cosas comienzan a suceder. Las cosas vienen a la existencia, vienen a la realidad del mundo espiritual al mundo material. Por eso en esta mañana, en medio tal vez del problema familiar, en medio del problema matrimonial, uno viene a declarar la palabra de Dios y uno dice, Señor, hubiese yo desmayado o hubiere yo desmayado si no he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras nos dan esa autoridad. Podemos ver nosotros ese resultado, esas señales de Cristo, que fue nuestra liberación. El Señor no quiere que nosotros estemos atados. El Señor quiere que nosotros seamos libres por el poder de su palabra, por el poder del Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que ver nosotros en la palabra que las cosas van a suceder, porque la palabra tiene poder. Así que en el nombre de Jesús vamos a pedirle al Señor que en su infinita misericordia haga esa obra en nuestras vidas, que sea Dios el que se manifieste en nuestra vida, que esa revelación que Dios nos ha dado nos sirva para atacar las influencias del enemigo y que nosotros vamos a vencer y salir de cualquier tormenta. ¿Y por qué? Porque vamos a declarar la palabra del Señor, que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Con estos ojos naturales no lo vemos, no lo miramos, pero con los ojos del Espíritu, que tenemos una visión profética, sabemos que Dios está en este momento, en este lugar, como está contigo. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, nosotros te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy podemos ver tu bondad, hoy podemos ver tu misericordia, hoy podemos ver tu sanidad. Hoy hablamos vida y no muerte, hoy hablamos salud y no enfermedad, hoy hablamos victoria y no fracaso. Hoy hablamos, Señor amado, fortaleza y no debilidad. Hoy hablamos, Señor bendito, Señor, que no estamos solos, que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Hoy declaramos que el bien y la misericordia tuya nos seguirán todos los días de nuestra vida. Hoy declaramos, Señor, y creemos que caerán 1,000 y 10,000, mas a nosotros no llegará. Tu palabra dice, Señor, que tú suplirás, Señor, todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, y que tú das más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Señor, gracias Dios, porque eres bueno, porque eres un Dios perdonador, que cuando nosotros venimos, confesamos nuestros pecados, nos apartamos de ellos, alcanzamos misericordia. Gracias, Señor, porque tú no nos echas fuera, porque tú tienes los brazos abiertos para nosotros en esta mañana. Lo podemos ver, Señor. Podemos ver que así como la mujer virtuosa de Proverbios 31, que ella sin temor sonríe al futuro, así nosotros como cristianos virtuosos no le tememos al mañana.
mañana, no le tememos a esta semana que viene ni a los días venideros, porque tú estás con nosotros, porque tú no dejas de ser. Tú eres el poderoso de Israel, el que acompaña a sus hijos y el que da victoria. Tú eres, Señor, el que nos vienes a sustentar. Eres tú el que vienes a fortalecernos. Eres tú, Señor, el que nos acompañas de día y de noche. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia. Hoy, Señor, yo miro bendición en tus hijos. Yo miro, Señor amado, que hay fruto al 30, al 60, al 100%. Hoy miro, Señor, que las cosas en ti son posibles y por eso los declaramos en victoria y declaramos bendición sobre la institución, sobre nuestro país, sobre nuestra iglesia y donde quiera que nosotros nos movamos. Gracias, Señor Jesús, te lo pedimos en fe, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y que tu palabra dice que si creemos lo recibiremos, y hoy yo recibo esas bendiciones así como tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Visión profética. Las cosas hoy comienzan a suceder en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que orar proféticamente la palabra de Dios, y ahí es donde podemos declarar proféticamente la palabra de Dios para que las cosas sucedan. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga paz en tu corazón. Bendiciones.